Leyendo. El Rey de los Shinobis capítulo 3xxxxxx. Bien, con las nuevas adiciones, estamos casi completos, es hora que hagas tu trabajo, Sunny. El sujeto aplaudió y dijo al mismo tiempo. Aunque creo que el temático de una lectura y una vista de cine es muy cliché. ¿Qué hacer? Oh, claro, puede ser de esa forma, el sujeto dijo y extendió su mano y todos notaron cómo es que, aunque aún estaban en sus asientos, sentían como si estuvieran de pie en filo de algo. Es mejor que lo vivan y lo aprecien, en lugar de escuchar y verlo. Ahora están dentro, pero al mismo tiempo no lo están. ¿De qué estás hablando? Dijo una irritada Ishtar. Ya lo verán cuando todo empiece. Ahora, diosa de la fertilidad, guarda silencio, que esta historia empezara aquí. El sujeto le hizo una señal a Orochimaru, que asintió de mala gana, pero aún tenía curiosidad de quién sería esta figura que se autodenominase rey de todos los shinobis. El Sannin tomó el libro y para muchos de los presentes, como si una luz brillante saliera de las hojas, prestaron toda su atención. Ignorando por un momento las preguntas que tenían. Como las de Rin y las dos diosas, que eran exactamente igual a ella. O los gritos de amor del castero Jon de la Cuarta Guerra hacia la Santa de Orleans, que lo miraba como si nunca lo hubiera conocido. Las pupilas de Orochimaru se dilataron, pero entre el brillo logró notar las letras de la primera hoja y las leyó con fuerza. Capítulo 1. Un deseo mal hecho. El primer capítulo ya es tan siniestro, murmuró la Rin de los shinobis, que tenía a un pequeño Naruto entre sus brazos, sin notar la mirada de todos obitos en la sala. Gruñó Caster. Algunas palabras. El séptimo Hokage intentó iniciar el diálogo con este denominado rey. Caster le dio una mirada, pero solo negó. Tal parece que esto inicia de nuestro lado, susurró el niño rey. Muchos dirían que el cruce entre las diversas dimensiones / universos y el renacimiento no es algo que exista, sin embargo, si se lo preguntaban a ciertos seres solo dirían que es algo común. Eso es verdadero, es más, se puede lograr, en especial si es que hay dos milagros de la era del hombre estaban involucrados, dos magias que fueron otorgadas del mismo origen. ¿De quién es esa voz? Dijo Boruto mientras intentaba mirar en la profunda oscuridad que los rodeaba. No fue tanto el tiempo que esperó, ya que el lugar cambió. Cada uno de los presentes estaban aún en sus asientos. Pero también sintieron cómo es que al extender la mano el contacto con la ilusión se sentía muy real. Un genjutsu de alto nivel, dijo Asuma a sus compañeros Jounin, que asintieron, pero todos los shinobis se sorprendieron al notar que no había alteración en su chakra. No hay alteración, ¿cómo es posible? Itachi también notó esto y miró a Shisui, que le asintió, pero podía notar cómo es que había cierta duda también en la afirmación de su amigo. Papá, esto es más fuerte que el genjutsu de Mirai, susurró Sarada a su padre, el cual no le respondió ya que intentó romper la ilusión usando sus ojos. Lo mismo pasaba para ninja de cada pueblo y nación, así como también a los Utsutsukis y sus descendientes que, aunque no sentían el peligro de esto, estaban alerta. ¿Quién eres? Volvió a demandar alguien de las naciones. Ya no lo dije anteriormente. El sujeto les contestó. Archer, ¿está todo bien? Rin le habló a su servant, que le asintió, aunque muy dentro del counter guardián de Alaya estaba alterado ya que no supo cuándo es que cayó en esta ilusión. Medea sonrió ante lo que pasaba, aunque estaba alterada no le tomó mucha importancia. Semiramis y los otros caster también sonrieron y observaron la oscuridad que les atraía de alguna manera extraña. Así que la reencarnación está presente en muchos otros mundos, dijo un pensativo Asura, que le dio una mirada tanto a Ashirama como a Naruto. Indra asintió en silencio a lo que dijo su hermano y miró a Madara y Sasuke. ¿Qué son estas magias verdaderas? Preguntó Tobirama. Muchos shinobis sabían lo que era la magia, aunque si eran sinceros consideraban a la magia simples trucos de manos hábiles. Los magus, que sabían que no debían abrir con facilidad la boca, no dijeron nada. Nunca pensaron que uno entre ellos abrió la boca y con una gran sonrisa dijo. Oh, las magias verdaderas, esos son auténticos milagros que van en contra de la lógica. Los magus miraron al niño rubio, que curiosamente ahora ya no tenía al policía a su lado, en cambio, ahora tenía un sombrero de copa alta con un símbolo de interrogación. Milagro. Cuestionó el Shikamaru adulto. Si son poderes que van en contra de la lógica, aunque si soy sincero en su mundo hay efectos que se les puede decir similares, no iguales, pero sí muy similares, aunque en algunos casos son muy débiles. El sujeto dijo mirando a algunos shinobis. Mientras que los magus miraron a los shinobis como si fueran ratas de laboratorios.
Continúa Sannin, dos magias que iban en contra del orden natural, eso era lo que hacía especial a las denominadas magias verdaderas, ir en contra de la lógica y ciencia actual, ir en contra del orden natural que rigen a Laia y Gaia amas supremas de la Counter Force de la Tierra. Milagros absolutos que niegan el sentido común de las cosas con solo el mero hecho de existir. Así que tenía razón, susurró el Hokage y le sorprendió que estas magias eran tan ilógicas y lo que podía entender River. Desde su asiento en el vacío oscuro entre las dimensiones, un hombre de apariencia mayor, sus ropas elegantes negras con toques de oro dejaban ver su noble estatus, era alguien que inspiraba misterio y una vibra que solo un abuelo carismático podría despedir. Este sonreía, su sonrisa muy similar al gato de Cheshire era lo más notable actualmente. Este ser era Kishurz el Red Cheshire, quien miraba las infinitas opciones. Maldita sea, es él, gruñó Emilia al ver al Magus Marshall que, aunque parecía serio, esa sonrisa no podía borrarse de la arrugada cara del vampiro. ¿Es un noble? Muchos pensaron. Goethe al ver al ancestro muerto sonrió, ya que si no recordaba mal este anciano estuvo vivo en la época del verdadero Solomon y que tuvo tratados con el propio rey de magia y el usuario de la primera magia verdadera. Yo te conozco, dijo Gudako señalando al anciano, mientras que Gudao la miró extrañado. Romani se burló al ver al ancestro muerto, mientras que Da Vinci se llevó la mano al mentón pensativa. Ya había leído el archivo del maestro del caleidoscopio. ¿Lo conoces? Shirou le dijo a Rin, que asintió a medias. Sería difícil no saber quién es él. Le contestó en cambio Archer. Bueno, tienes experiencia siendo su novela audiovisual, ¿no es así, Counter Guardián? Le habló el sujeto al Archer del futuro que gruñó. Su magia caleidoscopio así lo dejaba ser, eterno como un ancestro muerto e increíble con su poder capaz de moverse entre las diversas dimensiones paralelas. ¿Ancestro muerto? Boruto preguntó extrañado. ¿Ustedes saben lo que son los vampiros? Sakura mató, habló con calma. Sí, ¿qué pasa con eso? Sarada cuestionó con intriga. Un ancestro muerto es básicamente un vampiro, solo que, potenciado en muchos aspectos, no mueren por ser apuñalados o disparados con armas hechas de plata, pero si les cortas la cabeza regularmente sí mueren. Bueno, en algunos casos es así. Se encogió de hombros la Master de Rider. Regularmente se entretenía entre las historias que acompañaban al desventurado Counter Guardián, el héroe de hierro forjado, aquel traicionado por lo que más quiso y anheló. Héroe futuro que le mostró increíbles historias de sus diversos mundos paralelos. Sin embargo, si tuviera que decirlo, hay alguien más que le llamaba la atención en la existencia. Básicamente eres su novela de las tres, se burló Q de Archer, que solo gruñó. El Counter Guardián se ganó una mirada de la mayoría en la sala. Él es un Counter Guardián, Mash dijo con asombro, recordando al Archer de la singularidad y que tan cambiado era con el que estaba en esta sala. Así que no eres un héroe del pasado sino uno del futuro, Arturia le dijo a Emilia, que solo asintió, pero no respondió nada más. Mientras que las leyendas del pasado miraron al Counter Guardián, que no se conmovió por tales miradas. Los ninjas por su parte se sorprendieron al saber que el hombre era un héroe del futuro. Hay muy pocos o casi ningún jutsu que se centre en el tiempo mismo, y él parece que ha viajado al pasado para luchar. Tobirama analizó al guardián. Continúa Sannin, y por cierto es imposible que puedas robarles el cuerpo a esos héroes, técnicamente no están vivos. El sujeto habló. Un joven cuyo destino e historia aún transcurría hoy en día, mientras, el mayor troll del multiverso de Fate miraba la existencia como su telenovela de las tres. ¿Por qué no me sorprende? Gruñó Emilia. Si se lo preguntan, ese personaje no sería otro que Uzumaki Naruto. En su larga vida había visto ramificaciones de la línea Prime, sin embargo con este joven protagonistas, decir que se han ramificado historias era quedarse corto. ¿Qué yo? Se señaló asombrado el Naruto adolescente, el Dobe. Gruñó el Sasuke más joven. Genial, le gustó a loco. Se quejó el Naruto más joven. ¡Qué acosador!, dijo el séptimo Hokage. Las ironías no lo crees, Hinata, dijo sujeto a la esposa del Hokage, que no respondió a la clara burla. ¿Qué quiere ese bastardo con mi hijo? Gruñó Kusina entretenimiento. ¿Qué más? Le respondieron a la madre Uzumakis los que conocían como era el Red Chilo especial, que era el ancestro muerto. Cientos, miles, muchas más que incluso él no ha logrado ver, porque cada día se creaban miles más, eso sin mencionar que había variantes del rubio ninja, que eran existencias temibles que incluso él tenía. ¡Qué precaución al ver el multiverso!
Cómo cambian las cosas, el niño ignorante de su clan pasar a tomar más asuntos con su apellido, haciendo de lado todo lo que tenga que ver con Uchiha, así lo hizo la antigua línea pasada del su alumno cuando este escapó de la destrucción de su universo. ¿De qué habla? ¿Destrucción de un universo es siquiera eso posible? Waber dijo con incredulidad. Oh, eso. Sujeto dijo mientras que en su mano un libro muy similar al que tenía el Sannin apareció, pero este desapareció al siguiente instante. Ignoren esa parte, después entenderán lo que pasa. En esta parte. Zelrech suspiró, sin embargo le gustó este comienzo a su alumno, no le importaría, después de todo, estaba en una lucha eterna con sus demás variantes, luego se ocuparía de su universo destruido. ¿Alumno? ¿Acaso ese viejo? Murmuró Rin con un poco de incredulidad ante lo que el libro dejaba entender. Su mirada cambió cuando algo más surgió, una variante. No muchas veces surge una, que ya fue borrada, y esta vez un inicio similar y al mismo tiempo distinto sería creada. El vampiro sonrió ante esto con gran expectación que le traería. Claro, esta vez él mismo intervendría más veces, después de todo anteriormente fue su maestro. El viejo troll se acarició la barba y solo esperó el desenlace, su mirada se centró en lo que sucedía en Fuyuki. Debemos preocuparnos que ese vampiro esté mirando hacia Fuyuki. Irisbiel le preguntó a su marido, que negó con cabeza. Zelrech es una variable que no se puede usar o manipular, después de todo sigue siendo un viejo monstruo cuyo entretenimiento es la intriga. ¿Qué guerra crees que sea? Habló Gudao al ver a Fuyuki una vez más, solo que esta vez en estos momentos los últimos momentos de la cuarta guerra del Grial estaba elevándose a cabo. Aunque si se le preguntara qué comparación tenía esta guerra a las otras, la respuesta sería sencilla. ¿Qué es este Grial? Es tan valioso que amerita que una guerra se realiza solo para obtenerlo. Dentro de poco lo sabrán. El sujeto le contestó al segundo Hokage, asintió. Los reyes que vivieron y gobernaron, lucharon en esta guerra. En este caso en específico, estas batallas a muerte por el Grial ya casi terminaban, la batalla final se aproximaba. Entre estas batallas dignas de las leyendas que se enfrentaron entre sí, los maestros y Seruans de la Cuarta Guerra miraron con atención la pantalla, después de todo era su guerra. Tokiomi entre ellos tragó al saber algo del futuro. Aunque inconscientemente sonrió al saber que al final solo los denominados reyes eran los últimos en la guerra y por ende él sería entre los que estarían al final de la guerra. A su mente vino la quinta magia verdadera, pero esa magia no funcionaba de esa manera, ya que esto era un libro y la portadora de ese misterio no estaba entre los presentes que él sepa. Amakusa y el abuelo de los Igmillenian solo miraron eso con leve interés, después de todo ellos eran los sobrevivientes de la tercera guerra. Siendo el último Darnik Igmillenian el que tenía en su posesión el Gran Grial. Así que esta es la cuarta guerra, es una gran divergencia de lo que pasa en nuestra realidad. Proto Gilgamesh habló con curiosidad al mirar lo que pasaba en su alrededor. Pareces muy calmado por todo esto, Archer, le habló a Arthur con algo intriga, aunque el Servant a veces desviaba la mirada para ver a Mordred y a su variante mujer. Dos de las tres grandes figuras que representaban al pináculo de la realeza, estos dos reyes se enfrentarían en un duelo en el que solo el mejor saldría victorioso. Los tres reyes de la Cuarta Guerra miraban con atención esto, después de todo ahora dos de ellos se enfrentarían a muerte por la Copa del Cielo. Mientras que los otros reyes presentes en la sala, juzgarían si estos duelos de la alta nobleza y realeza era merecedora de ser un duelo digno del fin de una guerra por el Grial. La batalla de dos reyes. Dos grandes monarcas cuyas leyendas marcaron distintos hitos en la historia humana. La batalla de figuras de poder incomparable. Ambos reyes caminaban por las vías del puente de Fuyuki, los dos sobre el gran puente de Fuyuki, que no hace mucho fue el testigo de la aparición del engendro exterior que convocó el lunático caster de esta guerra. Vaya, no sé en qué lugar sea eso, pero se ve mejor que cualquier ciudad de las naciones elementales, dijo Iruka. Sus compañeros asintieron para su asombro del estilo arquitectónico de la ciudad mostrada en pantalla. Los magos solo pensaron que eran extraños los otros tipos. Mekonoha ya tiene edificios así, dijo un rubio pequeño con dos bigotes como marcas en su rostro. Sus dos compañeros de equipo asintieron, después de todo ellos no se quedaban atrás en ciudades. Niño, cállate, quien le habló era la Arthur y Alter, que miraba y escuchaba lo que pasaba a su alrededor y lo leído, sabía lo que pasaría, pero nunca presenció esa batalla. Y claro está que Boruto se enojó por el comentario del tirano de Camelot. Aunque este fue detenido por el Sasuke mayor, ya este último podía sentir cómo es que esa mujer de armadura negra era peligrosa. Demasiado peligrosa.
Oye senpai, esa ciudad, y eso Magus, no era la primera singularidad. El último máster asintió recordando la lucha y la pérdida que tuvieron al principio. Todo muy bueno, pero ¿por qué hay una lucha de reyes? Minato preguntó, ya que no sabía cuál era la razón para la lucha. Aunque sabían que se daba por esa cosa llamada Grial, seguían sin saber por qué una guerra englobaría a esta cosa. Se descubrirá más adelante y créeme, es algo que todos ustedes ambicionarían, el sujeto le contestó al Hokage. El duelo final por el Grial estaba a la vuelta de la esquina. Y solo los reyes serían los que serían merecedores de estar en la batalla final. Si no es alguno de ellos que gobernaron sobre las masas, ¿quién podría jactarse de obtener el Grial? ¡Qué broma! Y que si los Masters eran los puntos que los ataban a este mundo, si el deseo de un monarca se daba, este sería cumplido. Cierto, solo nosotros, somos los únicos que tenemos el derecho a luchar por el Grial. Semiramis comentó con una leve sonrisa. Aunque para muchos que miraron esa leve sonrisa en esa bella y delicada cara los hizo querer doblegarse ante esta emperatriz. Amakusa, Black III y Nero le dieron la razón a esto. Solo los reyes eran los merecedores de estar en el final de una guerra de ese estilo. Arrogantes, dijeron algunos servants, mientras que los pertenecientes al mundo de Naruto no dijeron mucho. ¿Y qué, si son reyes? Básicamente tengo el poder de un dios, Obito Jinchuriki dijo. Eres un dios horrible. Se burló el Gilgamesh Roto. Tienes razón, tu ropa nace de tu propia carne y es repugnante, los monarcas en la sala dijeron casi al mismo tiempo. Obito solo los miró de manera inexpresiva mientras que las Gudoudamas comenzaron a girar. Los monarcas solo alzaron una ceja al ver girar esas esferas, ya que dichas esferas les emitan unas vibras extremadamente fatales. Los dos reyes caminaban hacia el otro, con lentitud en esta calmada noche que vería la mancha de la destrucción. La mancha de todos los males de la humanidad. Espera, males de la humanidad, ¿a qué se refiere con eso? Uaber exclamó con intriga y miedo, ya que no sabía lo de los males de la humanidad. El resto de los maestros que conformaban todas las otras guerras del Grial fruncieron el ceño. Kotomine se interesó en esto mientras que los reyes de Uruk miraban con interés su lucha. Ya veo, el Grial está contaminado, Fujimaru dijo. No, Fujimaru-kun, la pregunta correcta sería ¿qué cosa es capaz de contaminar a un Grial? Romaní le respondió al último máster que lo pensó. Y tanto él como su compañera de Miservant miraron hacia Solomon y los Avengers que estaban a su lado. Parece ser que no son conscientes de que está contaminado, le dijo Rina Shirou, que junto a Sakura veían el comienzo del fin. Y lo que sería el comienzo de su historia. Males de la humanidad, lo mencionan como si fuera algo físico, Agoromo dijo con curiosidad y algo de aprensión ante esto. Oh, por supuesto que es de manera física, Solomon le respondió al sabio. Como los males de la humanidad toman forma física. Amura habló. ¿Es que acaso en su dimensión no es así? Angra Mainyud dijo con algo de curiosidad. Los shinobis comenzaron a hablar y preguntar, mientras que los magus también comenzaron a preguntar varias cosas que los diferenciaban. Entonces este zorro se le puede considerar un best de su mundo. Fujimaru habló mientras miraba a Kurama. Yo diría que el único que puede considerarse así sería el Jurobi, mientras que los Bijurus no, Hokage le respondió. Tontos monos jugando con fuerzas que no entienden, Kurama gruñó al entender lo que era este mal de la humanidad. Estoy de acuerdo con el zorro, estos monos intentan jugar con fuerzas que nunca podrán usar, Goetia sonrió. Pero esto es historia para después. Tanto Shirou como Rin fruncieron el ceño ante esa línea. Mientras que el Naruto niño miraba inquieto lo que sucedía. El rey de los héroes, el primer rey de la humanidad, el tiránico gobernante de la ciudad amurallada de Uruk. Este hombre vestido de armadura de oro divino, era joven, alto y decoroso, con su cabello dorado levantado como una llama ardiente, sus ojos, de color carmesí como la sangre, que a opinión del Máster de Rider eran visiblemente inhumanos, emitiendo un resplandor misterioso que hacía que incluso el bajo la protección bajo rey macedonio se marchite. En su contra en este choque de reyes está el rey de los conquistadores, Iskandar, Alejandro Magno, la figura que logró conquistar grandes territorios en su vida. Este era un hombre gigantesco de 2 metros de altura. Poseía grandes músculos que dan la impresión de poder matar al delgado y más bajo rey de Uruk con solo usar sus manos. Al igual que el rey de los héroes, Iskandar tenía rasgos marcadamente esculpidos con ojos que emiten un resplandor deslumbrante, tenía el pelo y barba abrasadoras. El rey macedonio llevaba una armadura de bronce, con puños y grebas de los que sobresale pelaje blanco, la cual deja desprotegidos los brazos y muslos.
Vestía un manto rojo grueso con un cuello de piel blanco esponjoso, el manto está lujosamente decorado y parece una cortina que envuelve el escenario de un teatro. Eres el primer rey de la humanidad en tu mundo, el más joven parpadeó hacia el Child Hill quien asintió. Eso es genial, la gran sonrisa del más joven sorprendió momentáneamente al niño rey que asintió y sonrió levemente. Los dos Narutos mayores miraron a los otros dos reyes que estaban a su lado. Mientras Proto Gilgamesh agitaba una copa con vino mientras miraba las interacciones. Los reyes. Esta vista hacía ver que el delgado rey de los héroes solo estaba cometiendo una estupidez al intentar ir en contra del gran hombre, sin embargo, la sonrisa arrogante en su rostro era un indicio que incluso si lo consideraba un adversario digno, no lo considero más que eso, solo un digno adversario en esta guerra no es un igual, solo alguien a quien aprobaba para ser su enemigo a diferencia del resto de mestizos en esta guerra. En cambio, Iskander era diferente al primer rey de la humanidad. Todos voltearon a ver los reyes mencionados y tanto shinobis como servants y magus admitieron que eran poderosos. El gran rey pelirrojo emita una vibra única, el orgullo y el carisma eran expedidos por el simple ser del rey macedonio. Y los rubios que estaban junto a los Narutos que con solo su presencia hacía notar su poderío, pero sobre todo el rubio archer del centro era arrogancia en su máxima expresión. Waber sonrió, él había llegado a ese punto de la guerra, miró a su servante y una luz brilló en sus ojos. Y claro está que el primer Lord el Meloid miraba con mayor ira a su alumno, ignorando totalmente a Lancer que guardó silencio y su prometida que miraba con amor a Lancer. Ciertamente son figuras de gran poder. El sujeto que los trajo habló callando a todos y dejando pase al Sannin que siguió leyendo. Eso es orgullo, murmuró Jiraiya al ver cómo es que incluso al tener esa diferencia corporal, el rubio miraba hacia abajo al gran hombre pelirrojo. Su vida y su leyenda era la conceptualización de la conquista, el rey macedonio sabía que esta sería su máxima batalla. Su batalla final contra este rey que empezó con la era del hombre al dejar de lado a los decadentes dioses que se arrastraban y no podían seguir el cambio después de la masacre del titán blanco. Su pulso se aceleró, su sonrisa se hizo más grande al sentir esta sensación de querer luchar y conquistar. Ganar, pero sin destruir, dominar, pero sin humillar. Una interesante forma la de pensar la tuya, rey de los conquistadores. Tsunade habló al rey macedonio que sonrió. Así es como viví, y así es mi leyenda. Los Kages miraron al gran hombre, varios con aprobación y respeto, mientras que muchos otros no pensaron tan bien del rey macedonio. En su mundo el conquistar y matar al anterior señor del lugar solo provocaría problemas. Y sabían bien que en sus momentos finales esta leyenda viviente de un mundo alternativo dejó que estas conquistas se quedarán con sus tierras. Una pregunta mejor que es este titán blanco. Dijo Fujimaru con curiosidad. Oh, eso, Romaní le respondió. Verás, Fujimaru, el titán blanco es un asesino de dioses, le respondió Ereshkigal al última máster de la humanidad. Al escucharla todos los presentes miraron a la muchacha que se decía ser una diosa. Si es la verdad, el titán blanco es un auténtico God Slayer, Romaní respondió en un suspiro. Esto es la verdadera conquista, pensó el gran rey de los conquistadores. En esta lucha los dos reyes dejarían en claro quién tenía razón. Sin duda alguna esa será mi más grande batalla. El rey de los conquistadores dijo con una gran sonrisa en su rostro, mostró su entusiasmo. Conquista vs orgullo. Realmente los define, ¿no lo crees, Kuchuya-in? Diarmuid le dijo a su compañero Lancer que sonrió. Claro, eso sin contar a la niña que fue devorada por sus principios. Y a ojos de este gran rey conquistador, la niña rey de los caballeros no estuvo a la altura de su leyenda. La portadora de la espada más conocida por la humanidad no estuvo a la altura de su leyenda. Al observar y escuchar esto, las dos Arturias se levantaron de golpe, sus dos espadas santas demoníacas fueron dirigidas al cuello del Rider que no se movió y las miró directamente a los ojos. Esa era su resolución y este pequeño rey caído no lo haría retractarse de sus palabras. No te llenes mucho de ti mismo, rey de los conquistadores, Alter le advirtió, mientras que la Arturia normal solo lo miró con enojo. Ambas espadas que no hace mucho no podían usarse con el Mana Burst comenzaron a tomar parte del mana de sus usuarios. Vuelvan a sus asientos ahora. El sujeto les volvió a hablar y las dos reyes tomaron asiento una al lado de la otra. Mientras que todos en la sala notaban cómo es que su fuerza comenzaba a volver a ellos. Parece ser que Arturia no ha cambiado, le susurró Rin a Shirou. ¿Qué pasa, hermano? ¿Hay algo que te moleste? Ashirama le habló a su hermano, quien cerró los ojos por un momento y luego dijo.
¡Qué rara espada! El comentario del segundo Hokage hizo que su hermano el primer Hokage asintiera y volver a darle otra mirada a el arma de Alter. Tobirama negó con la cabeza y dijo: yo me enfoco más en la otra espada, hermano. Después de todo, y por lo que logro apreciar, es un arma perfecta para matar a Uchihas. Se ve que tiene un buen equilibrio y filo. Aprobó el Senju. Y si lo dice el que se puede considerar un Uchiha Slayer, debe ser cierto. El sujeto sonrió. Las versiones de Madara miraron al Senju, que solo se cruzó de brazos y les devolvió la mirada sin retroceder en lo absoluto. Jajaja, excelente. El niño rey se burló al ver este enfrentamiento entre el albino y los Uchihas. Kirei desde su asiento también sonrió. Ryunosuke también se alegró al entender que ese albino era un asesino, si bien no como él sí que le gustaba matar a estos Uchihas. Waber, el maestro de Iskandar, miró con intriga a los dos reyes. Pocas veces alguien vería el choque de dos reyes. Y menos al primer rey de la humanidad y al rey que casi conquistó grandes porciones de diversas naciones. Solo una guerra por el Grial es capaz de un suceso como este logre pasar. Semiramis dijo. Nosotros como reyes, siempre marcaremos grandiosas luchas en nuestras convocatorias. Parlonero al lado de Akuno. Uno vestido en oro y el otro en armadura de cuero. Waber tragó un bocado de su propia saliva sintiendo el ambiente. ¿Qué? ¿Es que acaso piensan emborracharse aquí? Ya que vio cómo es que este arrogante rey vestido de oro ofreció una bebida en nombre de este encuentro. No es muy común en ti realizar tal acto, Gil. Enkidu le sonrió a su amigo que solo resopló, pero al mismo tiempo le dio la razón a su preciado amigo. Y en otra parte del puente, el maestro de Rider suspiró y no dijo nada. Aquiles se carcajeó y Q le siguió sin dudar alguna. Ellos harían algo así antes de una buena lucha. Me sigue sorprendiendo esta ilusión, se siente tan real. La Rin de los Shinobis dijo mientras caminaba sobre la superficie del río con un Naruto bebé el cual la veía directamente con sus brillantes ojos azules. La muchacha al mirar al pequeño bebé solo le sonrió y caminó hacia donde estaba Kusina. No importa cuánto nos alejemos y cuántos detalles, todo parece ser real, solo que somos meros fantasmas que no pueden intervenir con esta realidad. La alumna escucha hablar Mito Uzumaki, la esposa del primer Hokage. Es extraño, Kusina vio a su marido que apareció en un destello dorado y asintió, parece que esto no es una simple ilusión. Sigue Sanin, el sujeto le habló a Orochimaru que había dejado de leer para explorar este extraño mundo donde los habían traídos. La jarra dorada con el vino bajó llenando el vaso de oro del rey dorado el cual solo sonreía. Iskandar incluso como rey no se molestó en servir una simple copa, era un rey no un inútil que dependía de su siervo para todo. Gilgamesh Caster asintió. Si bien ningún Servant convocado en esta guerra era su igual, el compartir una bebida suya era muestra de respeto. Y más si el acto venía de parte suya siendo que había reconocido al rey de los conquistadores como un digno adversario. A esto el Gilgamesh niño volteó y le dijo a Iskander. Oye señor, ¿te gustaría ser mi copero personal? No recibió respuesta alguna, a lo que cambió hacia Naruto y se lo ofreció a él. De ninguna manera niño, tienes tus propias manos, hazlo tú mismo, el Naruto más joven dijo. Oh interesante, bien, me parece bien, y como buen gesto una copa dorada fue tendida hacia Naruto. Toma, le dijo el Gilgamesh niño al Naruto más joven, que la tomó con algo de duda. Oye, no le des vino, fue la advertencia de los otros Narutos, senseis y madre. A lo que el sujeto habló. Es un ninja, no es así. Si ya puede cometer asesinatos para cumplir con misiones. ¿Por qué sería mal visto que tome una simple copa de vino? Después de todo, si ya mata, porque sería malo tomar simple licor, su moral es rara. El sujeto se burló de lo que decían los shinobis. Tiene razón, Jiraiya y Asuma dijeron al mismo tiempo. Y ese es el motivo que un niño menor de 13 años podía comprar y leer porno a plena vista de todos. Las palabras hicieron que todos miraran Kakashi, que no mostraba arrepentimiento más que cuando vio la mirada de Rin. Pero es un niño, fue lo que dijo la Hinata adulta. A lo que el sujeto y los tres Gilgamesh adultos le respondieron. Eso no importa, sigue Sanin. ¿En serio lees libros porno a plena vista de todo el mundo? Eres un degenerado Kool, habló el Master Giles. Si bueno, tú eres un asesino serial y Kakashi, bueno es Kakashi, el sujeto lo dijo pensativamente para luego darle la señal a Orochimaru para que siguiera leyendo. Gilgamesh al mirar a la actual montura del rey macedonio dijo con curiosidad. ¿Qué le pasó a la carrera que tanto te enorgullecía? A lo que el rey conquistador le dijo pues ya ves, para mi pena, saberlo destruyó.
Rey de los conquistadores, y aún dices que padre no es merecedor de su título. El caballero de la traición gritó, aunque si la escucharas más detenidamente había diversión en su tono. Cosa que notaron Arthur y Merlin. Mordred cierra la boca. Alter dijo con voz fría, no le importaba el carro, ahora quería la cabeza de Iskandar, y ella como el tirano que era la conseguiría. Conquistar a través de la muerte no era algo ajeno a ella. Medusa que miró esto sonrió al ver al frío rey de los caballeros alterarse. Su contraparte sonrió, pero no por lo que le pasaba a ese rey caído, en cambio fue al saber que ese objeto que fue tributo a un dios griego fue destruido. Mancillar la ofrenda de los dioses griegos, eso es algo espléndido. La jarra se vació, su última gota cayó en el vaso del rey macedonio, el cual recordó a su anterior montura. Esto no lo detendría después de servir su copa. Depositó la jarra de oro en el suelo. Gilgamesh al escuchar sus palabras tuvo un leve matiz de insatisfacción y pronunció. ¿Olvidaste mi edicto? Te dije que te aplastaría al tope de mi poder. Las palabras llenas de orgullo del rey babilónico resonaron en el puente extrañamente solitario. Tengo razón, mestizo, te atreves a burlarte de este rey. Archer, dijo Caster. ¿Qué? Escucha y calla. Eres un idiota, murmuró el rey niño al arquero, que tuvo un tic en su ceja. Mientras que Proto Gilgamesh solo se burló de su versión alterna. A lo que rey conquistador contestó. Es cierto que perdí una de mis armas. Pero, yo, Iskandar, porque esta noche soy imperfecto, soy más que perfecto. Uaber miró desde la montura de rey, su angustia aumentaba. Gilgamesh solo sonrió y dijo. Ya veo. Es cierto que el aura que se emana de ti es más fuerte que nunca. HMMM. No te presentaste ante mí, sin tener una mínima posibilidad de vencer. Y en un brindis ambos iniciarían esto. ¿Cómo es que no lo notaste estando en primera fila? El niño rey de los héroes se burló de su contraparte. A esto Archer intentó atacar, pero no surtió efecto. Ya que, aunque pudo abrir las puertas de Babilonia solo, aparecieron unos cuantos portales y fueron tesoros de baja categoría. Mientras que Proto Gilgamesh alzó una ceja al ver cómo es que su contraparte no usaba unas espadas para atacar cuerpo a cuerpo. De hecho, tiene la buena confianza en sí mismo, el Naruto Hokage dijo. Si en cambio el otro es muy arrogante. Ah, ¿qué dijiste, mestizo? Así que 3 reyes son el final de la guerra, Kiritsugu pensó, pero luego vio a su hija que estaba al lado de su madre. Pero, ¿por qué ella tiene a un Servant convocado si se sabía que estaba corrupto el Grial? Todas las guerras están separadas por un tiempo de 50 años, pero ella no tiene tanto en edad. ¿Y dónde estoy yo en su guerra? El Magus Killer ignoraba las miradas de los Kotomine en pos de averiguar lo que pasa. Deja de pensar tanto, viejo. La voz de un hombre sonó atrás de Kiritsugu, que volteó hacia la voz. No importa lo que hagas, solo tienes que vivir tu vida y tal vez puedas hallar la respuesta al final de esto, por más inútil que sea al final. Será tu decisión sacrificar a lo más preciado o ser un héroe. El que le habló era un hombre alto moreno de pelo blanco, cuyo porte era curioso para muchos que lo veía. Aunque también sabían que era un héroe del futuro cuya leyenda no sabían cuál era, pero también a ojos de muchos de los presentes este hombre condenado era una existencia que se podría considerar miserable, incluso más miserable que el pequeño rey de los caballeros. Los grises ojos de Emilia miraba la venidera confrontación de la conquista vs la arrogancia. Y de lo que marca el comienzo de su historia hacia su fin trágico. ¡Qué fastidio todo esto! Esta guerra que vemos que tiene que ver con nosotros. Los 3 Shikamarus dijeron al mismo tiempo, cosa que todos los shinobis asintieran. Después de todo, ese no era su mundo. Ni siquiera sabían el por qué luchaban, solo sabían que era por algo llamado Santo Grial. Pero si incluso estas leyendas del pasado y futuro se enfrentaban para obtener esta copa. Justo antes de comenzar, Iskandar comentó. Rey de Babilonia, tengo una última pregunta para cerrar nuestro banquete. A lo que el rey de los héroes le contestó. De acuerdo, habla. La voz del rey macedonio sonó diciendo. Imagina, dando por ejemplo Mionio e Itaroi con tu Gate of Babylon. Si los unimos tendremos al ejército más poderoso nunca antes visto. Así que el noble fantasma que usan ustedes es la Gate of Babylon. Yo ya no lo uso. Caster habló calma, cosa que hizo que el prototipe alce una ceja. Y parece ser que no tienen mucha habilidad con el manejo de sus armas. El prototipe miraba a sus variantes alternas. La principal diferencia entre ellos era que él era un maestro en el manejo de las armas, mientras que los 3 alternos no tenían mucha habilidad. A estas palabras el rey sumerio solo respondió con un HMMMMM. ¿Qué quieres decir? Iskandar sonrió y dijo.
Te lo pregunto de nuevo. ¿Qué piensas de una alianza? Aliándonos. Podríamos conquistar incluso las propias estrellas. Sin dudar alguna, si hiciéramos eso sin importar el tiempo ni el lugar, conquistaríamos todo el mundo, Iskander dijo. Mientras los otros reyes fruncieron el ceño ante eso. No negarían que una alianza entre esos dos sería algo que no muchos podrían tener alguna oportunidad si es que esa alianza se llegase a dar. Aunque lo principal fue con los reyes, que sabían muy bien cómo eran sus congéneres en el cargo de realeza. El rey de los héroes era un hombre orgulloso y arrogante, y aunque Iskander era un hombre con un gran carisma, su ideología no afectaría a alguien como Gilgamesh. El conflicto resultaría por el ego de ambos reyes. Interesante tu propuesta, rey de los conquistadores, debo admitir tu propuesta me sorprende, Prototipe habló con intriga. Archer, ¿acaso tú? El murmullo de Arthur divirtió al rey sumerio. Sin duda alguna eres alguien interesante, rey de los conquistadores, dijo Caster. Sigo pensando que serías un buen copero, dijo Chill Hill. A esto rey de los héroes del antiguo Uruk solo se carcajeó, no su habitual risa arrogante, no, esta era con hilaridad, como si las palabras de una alianza entre reyes solo fuera la más grande broma que jamás haya escuchado. El arquero dorado dijo aún con hilaridad. Eres muy chistoso. Reír tanto gracias a otro que no es mi bufón es algo que me hacía falta. Todos los Erwans que conocieron y sabían cómo era el rey de los héroes miraban la escena y no podían creer lo que miraban. El arrogante y ególatra rey de los héroes se estaba riendo de forma no arrogante. ¿Acaso todo se había vuelto retorcido? Los shinobis solo miraron a los Erwans con extrañeza, era tan raro que ese rubio se ría con naturalidad. Kingu, que miró la interacción entre ambos reyes, sonrió, un recuerdo llegando a su mente. Desgraciadamente. Nunca he tenido y nunca tendré más que un solo amigo. Ante eso, tanto el Naruto adolescente como el más joven miraron a su compañero rubio de al lado. ¿En serio? ¿Tú solo tienes un amigo? El Naruto más joven preguntó con más rapidez que su otra versión. ¿Qué te puedo decir? En toda la tierra y el cielo este rey solo ha tenido y tiene un solo amigo, y es el único por el cual daría mi vida. El pequeño Gil dijo. Por más que odie a la pequeña peste, tengo que admitir que tiene razón. El Archer dorado gruñó, mientras que el Prototipe asintió, dando la razón en que Enkidu era y será siempre su único amigo. Solo Enkidu es merecedor de ser mi único y verdadero amigo. Pero eso es. El Naruto adolescente intentó hablar. Pero fue el Archer dorado que le gruñó con clara molestia. El rey arrogante sabía que este niño era demasiado inocente, aunque vivía en un mundo donde la crueldad era pan de cada día. Cállate, mestizo, y escucha bien. Si tú crees que el tener muchos conocidos a donde sea que vayas, está bien, lo entiendo, aunque es una completa estupidez, pero recuerda, esos no son amigos. Un amigo es, Archer, espera, Caster le habló a su versión más impulsiva. El rey sabio dejó de hablar con la contraparte del rubio bigotudo y se giró hacia los otros rubios. Ustedes dos, mírenme, Caster demandó. Una mirada fue suficiente para que el sabio rey de Uruk lo entendiera. Esos brillantes ojos azules, los cuales eran igual a los más relucientes zafiros, pero muy en el fondo se encontraba la soledad. Un huérfano, nunca tuvo a alguien que lo guíe, fue maltratado y controlado sin que él mismo lo sepa. Era muy inocente e ingenuo aun cuando era un adolescente. El miedo de quedarse solo y que todos los miren como basura. Toda la sala guardó silencio. Incluso los Erwans de clase Avenger y las Beast se quedaron en silencio. Niño y tu mocoso, piénsenlo detenidamente, aunque consideren que sus amistades son buenas, ¿son realmente sus amigos? ¿En verdad son sus amigos o simples conocidos? Que tienen su confianza porque trabajan en lo mismo. Incluso peor si son solo lo que buscan su amistad por algo. Manipulación es algo sencillo. Sonrió Prototipe divirtiéndose por esto, aunque también le lanzó una mirada al Naruto que tenía la capa que decía séptimo. Prototipe sabía que este hombre tenía sus convicciones ya definidas, incluso tenía una familia. Una marioneta bien entrenada. La risa del rey alternativo hizo que los Servants de su dimensión miren con extrañeza que este rey se estaba divirtiendo más que otros. Nosotros decimos que Enkidu es nuestro único amigo, es porque él es único el que logró entendernos. Desde niños muchos quisieron ser amigos de nosotros, pero solo querían utilizar la posición del rey para conseguir algo, pero no Enkidu, a él no le importaba nada de nuestra posición como reyes. Ambos somos seres con divinidad, pero sin llegar a ser dioses, él nos comprendió ya que para él, nuestra posición era completamente irrelevante. Él estuvo allí para nosotros cuando cometimos errores.
Shidori que escuchó al rey asintió, Enkidu verdaderamente fue un alma que complementaba al rey. Inocencia complementaba la tiranía del gobernante. Él estuvo cuando cometíamos locuras en contra de los patéticos dioses. Y sobre todo él sin importar que, daría su vida por nosotros, así como nosotros por él. Nuestra camaradería sobrepasa a todo. Él me dio consejo genuino cuando se lo pedí. Él me brindó un medio para que Reino mejore. Él fue la voz de la razón en mi tiránico gobierno cuando era más impulsivos y arrogantes. Así que ahora ustedes dos que ansían la amistad y el compañerismo respóndanme, ¿cuántos de sus así llamados amigos no son solo falsedades? Que no los ayudarían en el peor de los casos. Recuerden, el apoyar solo para salvar sus propias vidas no es signo de amistad. ¿Cuántos se sacrificarían por ustedes? El Naruto pequeño no dijo nada, sabía que no tenía a nadie así con él. De sus algunos amigos ninguno daría algo suyo, y menos algo tan preciado. Si bien lo ayudarían a veces, solo sería por lástima que sentirían por él. A su mente vinieron el Sandaime e Iruka, pero sabía que, aunque él los veía como si fueran su familia, al final solo eran un buen apoyo, no lo entendían del todo. En cambio, el Naruto adolescente lo entendió y miró hacia tres personas. Una de esas personas era Gaara, el otro Shikamaru y por último el Uchiha. Aunque dudo al final del último por lo inestable que era su antiguo compañero de equipo. Kakashi fue alumno de su padre, pero al final lo dejó de lado y nunca lo ayudó en sus primeros pasos como shinobi. El único entrenamiento fue con el Rasengan y aún así se podría considerar que era algo insignificante. Así que ahora que saben bien el por qué solo consideramos a Enkidu como nuestro único amigo, deben de buscar esa persona que los respalde, y con eso dicho el sabio rey guardó silencio. Dejando a los dos rubios menores sumidos en sus pensamientos, incluso cuando el adolescente intentó replicar las palabras morían en su boca, mientras que el más joven se levantó y miró a sus conocidos de Konoha, muchos le regresaron la mirada y habían miradas que tenían odio al observarlo. El Naruto Hokage asintió y no dijo nada, ya había discutido con el rey y no tenía nada que decir. Aunque por el rabillo del ojo vio a su hijo y sus amigos susurrarse entre ellos. Es mejor tener un solo pilar que te respalde en todo. Que tener 1000 palillos que serían dispersados cuando el fuerte viento los golpee. Caster acabó de hablar y tomó de su copa. Tómalo como quieras, mestizo, pero piensa mejor para próxima. El archer dorado respondió. ¿O si tu amigo dónde está? Naruto pequeño preguntó. Los rubios reyes se giraron hacia Kingu y Enkidu, que los miraban con diferencia marcada, el primero con simpleza, mientras que el segundo le sonreía con inocencia y camaradería. Es él, o al menos lo era. Chill Hill susurró para Naruto. ¿Y qué le pasó? Fue culpa de esa imbécil de allí. Si tu perra no te hagas la indignada. El pequeño Hill acusó a Ishtar cuando ésta quiso reclamar. Suficiente, el sujeto intervino, continúa Orochimaru. Uno pensaría que no tendría más amigos por su actitud de mierda. Le susurró a Aquiles y Leónidas, que se rieron por los bajos. Con Konoha todos los relacionados con el rubio fruncieron el ceño ante las palabras del rubio rey. Pero no dijeron nada ya que el sujeto ya había dicho que continúen leyendo. Mientras Hiruzen sintió la mirada del más joven como si quisiera una respuesta de su parte, pero el viejo se abstuvo de responder ya que sintió la mirada de una cusina que irradiaba una peligrosa sed de sangre. Y además no se necesitan a dos reyes. Iskandar solo sonrió y comentó. Un rey y uno solo, ¿Era de esperarse del déspota más antiguo de la historia humana? Entonces combatiré, respetando tu inflexibilidad. Tiene razón, no hay suficiente espacio, ni mucho un mundo tan grande que pueda contener a todos nosotros. Se mira mi sablo. Su larga pierna cruzada atrajo la mirada de conocidos y desconocidos. Jiraiya estaba escribiendo en su libro, y muchas mujeres golpearon a los que se quedaban mirando cómo es que la coqueta envenenadora usaba sus encantos mortales. Archer solo asintió y agregó. Di todo lo que tienes que decir, rey de los conquistadores. Eres un bandido que merece ser juzgado por mí. Tengo toda la razón, Archer habló con tono justo. Y allí está el ego del tamaño de un universo, dijeron Emilia y Q al mismo tiempo. Jeanne Dark suspiró ante esto. Realmente agradecía que el catalizador del rey de los héroes se haya perdido y que no se haya convocado en su guerra. El discernimiento de Dios le decía que si el rey usaba su mejor espada no había muchas cosas que puedan sobrevivir al ataque a todo, e inconscientemente Jeanne le dio una mirada al escudo que tenía Aquiles a su lado. Un mundo para contrarrestar a la espada que desgarra el mundo.
Ambos reyes lanzaron sus vasos dorados y se dieron vuelta avanzando hacia extremos opuestos. Las dos piezas de oro cayeron al suelo dejando un sonido nítido que marcó el inicio de esta batalla, para luego volverse motas de oro. Waber miró a su servant acercarse y dijo: en realidad se llevan bastante bien, ¿no? No como crees, volvió a decir Q. Silencio, perro callejero. El Gilgamesh Archer le respondió con molestia no disimulada. ¿Qué quieres pelear? Le respondió Q. Calla y deja de ladrar, perro callejero, y mira que pronto todos ustedes sabrán lo que es el poder de este rey. Y quien dijo eso fue el calmado Caster, harto de la interrupción del perro de Irlanda. A lo que su servant le contestó: no podría tratarlo con frialdad, es muy probable que él sea el último adversario de toda mi vida. El rey macedonio y su máster miraron al arrogante y orgulloso rey de los héroes, que estaba parado al otro extremo con los brazos cruzados esperando. Es demasiado arrogante, dijo Boruto con molestia al mirar al rey de los héroes y su postura. Cuando se es verdaderamente poderoso no importa si eres humilde o arrogante, tu fuerza te respalda. El Sasuke mayor, él dijo al hijo de su amigo que lo escucho, pero aún así miró con mala cara al arrogante rubio. Si sabe que él mismo es arrogante, pero es una arrogancia muy similar a la de Sasuke, el Shikamaru menor, dijo compañero de equipo que estaba comiendo. Waber se alteró y gritó: no digas tonterías. ¿Cómo puedes pensar que podrías morir? Es inaceptable. ¿Has olvidado mis commands Seal? Cierto, ¿cómo puedes pensar en perder si he utilizado todos mis sellos de comando? Waber dijo. El rey pelirrojo se sorprendió y su mirar se relajó. Iskandar le sonrió levemente y le respondió: es cierto. Ja, tienes toda la razón. Y allí tienes tu respuesta, chico. Iskandar sonrió. El rey más reconocido después del rey de los caballeros se subió a su montura. Su espada se alzó y su poder incontenible e inconmensurable se liberó, en una gran ráfaga y presión de mana puro que si un humano común y corriente estuviera enfrente de él sería aplastado en una masa de pulpa sangrante. Todos los Erwans en el lugar alzaron su mirada, su concentración era absoluta. Esta era una batalla que querían ver con detenimiento. Esa era su forma de respeto hacia estas dos grandes figuras históricas, que chocaban para ver quién vencía y quién moriría. Y todos los héroes salvo uno prometieron que no importara el resultado lo recordarían y lo respetarían hasta el fin de los tiempos. Su grave voz se escuchó en el vacío puente mientras su mundo respondía a su llamado: júntalos todos, mis compañeros. Esta noche entraremos en la leyenda del más fuerte. En algo tienes razón, Archer dijo. Si lo que digas, Goldie, respondió Iskander. Cosa que hizo a Q, Emilia, Aquiles, Karna y Heracles sonreír. El aire giraba en una violenta esfera de mana puro, está rodeada a Servant de clase Rider a su máster, la cúpula de aire que tenía una densa capa de prana comenzó a retorcerse casi como si esa esfera y la realidad del mundo lucharan para ver quién vencería en la superposición de realidades. La esfera de aire y prana comenzó a extenderse cada vez más. Primero fue solo una pequeña parte, no superó los 3 metros de diámetro. Luego, fue aún mayor. 5 metros, 10 metros. 60 metros. Eso se ve asombroso, fue el unánime acuerdo de los dos Narutos más jóvenes. Gui-sensei, veremos las llamas de la juventud de los reyes, le gritó Lee a su sensei. Y antes de que estos dos hiciera algo, fue Jiraiya que convocó una rana que aplastó a alumno y maestro. Gracias, dijo Ten, que comenzó a picar con una rama a su amigo y maestro. El brillo se aproximó al rey de Uruk, que miraba esto con arrogancia, ni siquiera digno a la activación del mundo del rey de los conquistadores, merecedora del alza de su guardia. Fue en un brillo final que fue tragado. Al siguiente instante un desierto enorme se alzaba hasta donde de la vista podría llegar. Y Gilgamesh era un archer. Y esto indicaba lo grande y vasto de este mundo impuesto sobre la realidad de la era del hombre. Los magos estaban sorprendidos por el noble fantasma. Muchos entendían que los noble fantasma eran cartas de triunfo, pero esta carta de triunfo era inaudita. Los shinobis creyeron que era algo similar a lo que hacía el segundo y el cuarto Hokage. Ya que pensaron que el rey macedonio había transportado a todos a un enorme desierto, aunque claro está las diferencias, no hubo contacto físico entre el gran rey y el resto de seres en ese lugar, mientras que los que sabían cómo es que funcionaba el Iraisin sabían que se necesita un contacto físico para que éste pueda usarse en un tercero. Y tal parecía por las expresiones de los magos, el poder que se había usado por el rey parecía ser algo prohibido o muy raro. Interesante, el primer Orel, Melloid miraba al Servant y luego a su antiguo alumno en la torre del reloj.
Sus ojos sintieron una profunda ira y envidia. Alejandro Magno como carta de triunfo tenía una maldita reality marble, aunque Diarmuid podía infringir heridas incurables y podía herir el propio misterio que podían hacer dos lanzas en contra de un mundo interno. Era lógico la gran diferencia que había entre ambos servants. No solo por ser rey y algún vasallo. No solo la leyenda que representaban. Ambos eran leyendas, pero al final eran diferentes. Donde Iskander murió sin arrepentimiento, el lancero maldito por el amor murió miserable y con su orgullo pisoteado. Tokiomi compartió el mismo brillo en sus ojos. Después de todo, los mármoles de realidad era la máxima hechicería debajo de la magia verdadera. Aunque a diferencia del rubio cuernudo, Tokiomi sonreía internamente, ya que incluso si el rey de los conquistadores tuviera una reality marble como su carta de triunfo, el rey de los héroes tenía una espada que según su mito perdido era capaz de cortar el mismo mundo. El magus entendía que era exagerado, pero sabía que era la única arma anti-mundo convocada en la actualidad. Excalibur era poderosa, pero no hubo leyendas de la espada de Victoria prometida haciendo algo tan grande como partir al mundo en el génesis de la vida. Creo que será mejor que no sepan que puedes usar una, le susurraron Rin y Sakura a Shirou, que solo asintió. El magus de tercera categoría sintió un escalofrío al ver los extraños que eran los ojos de los magus. Y lo peor es que técnicamente uno de estos magus raros sería el hombre que es su suegro. La suprema magia que todo magus quiera tener. La obtención de una hechicería que imponía y en cierta manera reescribía un lugar sobre el mundo. Eso es asombroso, volvió a decir el Naruto pequeño, que sin importarle algo palmeó la espalda del Gilgamesh Archer. Aunque la sonrisa de admiración iba dirigida al rey de los conquistadores, que le correspondió de vuelta con una gran sonrisa igual a la del rubio. Kusina desvió la mirada de Hiruzen y sonrió con amor maternal al ver la gran sonrisa de su hijo. Mientras que Minato se mantuvo en silencio, aunque estaba llegando a la misma conclusión que su esposa, se negaba a aceptarlo. ¿En serio ellos le habrían hecho eso a su hijo? El niño que literalmente fue el sacrificio humano para que todos en la aldea vivieran, no pedía que lo reconocieran y lo adularan como un héroe, sino que lo reconocieran y que su hijo llevase una vida buena en el pueblo en el cual nació. Tal parece que cometió un grave error, si es que el sentimiento de culpa, que podía detectar en muchos que no podían mantenerle la mirada. Archer, al sentir el golpe sobre su espada, solo fulminó con la mirada al más joven, que lo ignoró, pero no hizo nada ya que tenía un presentimiento del por qué había tres de ellos. Aunque eso dejaba en blanco a su versión alternativa, que no tenía a un rubio Uzumaki a su lado. Una verdadera imposición del mundo interno de un sujeto sobre el mundo apreciable. Sin dudar alguna, rey de los conquistadores, tu tesoro heroico merece respeto. Vlad III le habló a Iskander, que contestó con una sonrisa. Tengo que admitir que sería un oponente digno. Semiramis sonrió con delicadeza, pero una seriedad en su rostro reflejaba que había catalogado al líder de la Cuarta Guerra como un fuerte adversario. Aunque no seas un saber, eres digno de ser mi oponente, rey de los conquistadores. Parlo la Caesar. Arthur le dio un asentimiento al rey de los conquistadores, que también lo hizo. Las dos Arturias no reaccionaron ante esto. Mientras que Prototipe levantó una copa en dirección del rey macedonio, que con una copa en su mano también le correspondió el saludo. Lo más cercano a la habilidad suprema de los verdaderos ancestros, que podían moldear la realidad del mundo que los rodeaban, similar pero distinto al mismo tiempo. Del mismo modo, estos mundos eran un pináculo único en la hechicería moderna, donde todo el misterio de antaño se ha perdido. Shisui y muchos Uchihas se interesaron al saber que habían seres capaces de cambiar la realidad del mundo, casi si fuera el propio Izanagi. Entonces, esta creación de un mundo es que ustedes consideran solo un segundo lugar por debajo de estas magias verdaderas. Kaguya habló por primera vez. Sus hijos, aunque sorprendidos por la curiosidad de su madre, sabían que la pregunta de su madre era algo razonable. Como se dijo al principio, la magia verdadera va en contra la lógica del mundo y tiene efectos que van más allá de los resultados logrados por la tecnología, explicó Waber al sentir la aprobación de su servant. Kaguya asintió, aunque para ella el realizar cosas fuera de la tecnología era muy sencillo. Iskandar estaba con los ojos cerrados, su sonrisa orgullosa digna de un rey, su solo carisma inspiraba lealtad y respeto. La arena fluyó y él abrió los ojos, en sus ojos la determinación estaba. En sus ojos la conquista estaba reflejada. Así que este es el orgullo de un rey, el más joven murmuró, sus ojos brillaron con un tono de genuina admiración.
El Naruto Hokage le dio una mirada a su versión menor, aunque estaba en contra de lo que habían dicho Archer y Caster anteriormente, el rubio mayor sabía que no podía intervenir tanto en sus versiones menores. Eran él, pero al mismo tiempo no lo eran. Verdaderos amigos, murmuró el séptimo, mientras que en su interior Kurama abrió su enorme ojo carmesí y vio los recuerdos fugaces del rubio. El gran zorro pudo notar que entre esos recuerdos estaba él, siendo que él estaba entre los recuerdos más profundos que Naruto tenía. Atrás de él, los diversos hombres con armadura plateada y con grandes lanzas. Un Servant que puede convocar a otros Servants, eso es interesante, dijeron Caster Meda, Giles y Amakusa Shirou. Muchas posibilidades, los magus comenzaron a murmurar, solo los más jóvenes miraron a estos viejos monstruos, analizar al rey macedonio y el potencial de su ejército y su mundo interno. Sus compañeros traídos a esta era moderna para la conquista de su rey. Su grave voz sonó con emoción y entusiasmo. Nuestro enemigo es el invicto rey de los héroes. Es digno de nosotros. Los soldados que se entregaron al sueño de su rey sonrieron. Sus armas temblaron, su valor volvió a la vida. Realmente si tuviera un rey al cual servir, ese rey, sin dudar alguna sería alguien como el rey de los conquistadores. Aquiles le dijo a Atalanta, Quirón y Heracles. Que asintieron, los reyes fueron muchos, pero muy pocos eran figuras como los presentes en esta sala. El primer rey. Rey conquistador. La emperatriz de Asiria. Reyes / tiranos de Camelot, emperatriz de las rosas. Todos son reyes que eran merecedores de sus títulos. El ejército del rey conquistador del antiguo mundo alzó sus armas y rugieron con emoción por esta batalla junto a su rey. Vamos mis veteranos. Mostremos a este espíritu heroico del alba de los tiempos. Lo que es la conquista. La espada del rey conquistador se alzó, su ejército dio otro grito de guerra. Los Servants más enérgicos acompañaron el grito de guerra con armas en mano. ¡Qué locos están! Fue lo que le dijo Sakura a Ino, que no le respondió algo en respuesta. Esos sujetos eran monarcas y leyendas al nivel de los Kages, como heredera de clan y noble en Konoha sabía que el llamar loco a estos seres era ser verdaderamente lunáticos, pero no importa, Sasuke-kun es mejor. La sala por un momento se quedó en silencio, incluso la imagen en esta ilusión se quedó estática, mientras que todos los presentes miraban a la niña pelirrosa. ¿Es retrasada o está fingiendo serlo? Varios ninjas de su generación hablaron por lo bajo. «¿Me estás insultando?», dijeron todos los héroes, que miraron a la pelirrosa, que notó que sus palabras se habían escuchado en todo el lugar. Bueno, parece que Sarada se va a quedar sin madre, Mitsuki le dijo a Boruto. Mientras que los que conocían la fase más estúpida, débil y chillona de Sakura miraban a la niña como si fuera un cadáver. Mejor ignoremos esto, el sujeto dijo dándole la señal al Sannin, que asintió y volvió a leer. Y al siguiente segundo avanzaron. Gilgamesh se paró allí en medio del desierto. Con calma, incluso si era un ejército no se agitó, no se emocionó o se agitó por el ejército que cargaba hacia él para matarlo. Su enemigo desplegó su poder y ejército. Su leyenda cristalizada impuesta en este mundo del hombre. Ante estos 6 de los 7 rubios de la primera fila alzaron sus copas en forma de respeto al rey de los conquistadores. Me agradan más estos Goldires. Las palabras del rey macedonio escucho, mientras que su mirada cambió a una más seria al ver su lucha final con el rey de los héroes. Y aún así tenía la seguridad para salir victorioso. Una conquista contra un solo hombre, y este hombre solo miró sin importarle el gran ejército de Servant. Héroes de leyenda cargaban en su contra y aún así permaneció calmado. Ven, rey de los conquistadores. Ahora vas a ver lo que es ser un verdadero rey. El ejército avanzó su rey enfrente suyo. Como tiene que ser, Archer se jactó de su acción. Mientras que el más joven chocó su copa con Niño Rey, que también sonrió. El verdadero significado de lo que es un rey solo en esta lucha veremos quién es más fuerte. El Naruto adolescente dijo. No hay necesidad de esperar, simplemente perderá. Se jactaron los 2 Archers dorados. Luchar por decir quién reinara, el séptimo Hokage murmuró y le dio una mirada a su amigo, recordando su lucha en el Valle del Fin. Así que incluso tú también has estado en una lucha de reyes. Caster levantó una ceja. No soy un rey, negó el Hokage. Cierto, no eres un rey, pero se supone que eres un dictador, el sabio rey dijo, aunque para Naruto fue casi como un insulto esto. En tu mundo el más fuerte reina y más débil solo escucha, eres fuerte, por ende el de mayor relevancia en tu mundo, no eres un rey, pero se puede considerar que tu cargo es lo más similar a lo que somos, ya que esos señores feudales que administran la tierra son simples mestizos sin fuerza y sin opinión verdadera.
Las reglas los haces tú, si no la obedecen se merecen un escarmiento. Eres la ley porque en tu mundo mando el fuerte. Así que eres un dictador, aunque no intentes negar. Parece ser que Naruto no tiene idea de su cargo como último Uzumaki vivo en el roto acuerdo entre las aldeas, Mito gruñó. Después de todo, al ser el hijo de Kushina una mujer que fue considerada princesa en su clan, su hijo también lo haría. Mito miró con más resentimiento a Hiruzen sabiendo muy bien que la muerte de su clan no solo fue por esa alianza continental, sino también por la traición de Konoha al no respaldar al clan que tanto los ayudó. Ellos que fueron consagrados como espíritus heroicos al mundo ahora una vez estaban en batalla con su rey Gilgamesh. Al ver esta lealtad que estos siervos tenían hacia su rey, el rubio semidios habló. Reunir los sueños para alcanzar la victoria. Felicitaré tal entusiasmo. La mano del rey dorada se extendió, allí una puerta se abrió. Pero, mis valientes guerreros. ¿Sabían que? En un destello dorado una gran llave estaba en mano del rey. ¿Qué arma usarás? El Naruto adolescente le preguntó al rey de los héroes a su lado. Aunque ninguno en este lugar merece ver mi mejor arma, la historia les dará el mejor de los favores. Así que no agradezcan mestizos. No le hagas caso, Archer es así de idiota, Chill Hill se burló. La llave del tesoro más poderoso contenido en su bóveda. Lo mejor para una buena batalla, el primero Kage dijo. Parece que lo hace a regañadientes, comentó Saruboti al ver la primera fila y la pantalla. El viejo mono miró a los tres. Naruto sintió que el que era Hokage no se dejaría influenciar, pero ¿qué pasaba con los otros dos? Este rey de los héroes se veía que era manipulador y le gustaba jugar con las personas, no podía dejar que Naruto sea manipulado y que al final odie a Konoha. Cualquiera que sea el sueño, siempre se acaba al despertar. Un leve giro de su mano y la llave fue movida, un giro y se abrió la cerradura que lo contenía. Aquella arma que se formó en los albores del tiempo. El pináculo de los noble fantasma. La espada que no es espada. Como una espada no puede ser una espada, Sakura dijo. Niña cuerpo de tabla, cállate, no entenderías incluso si me tomara el tiempo para explicarte lo que es Ea, Archer le contestó. ¿Tú cómo te atreves? Le gritó. Ah, mestiza, ¿quieres morir? ¿Tu compañera? Le preguntó el pequeño Gil a su compañero. Puedo decir que no la conozco. Le respondió el rubio que todavía pensaba en lo que le dijo Caster. ¿Por qué defender a esa lunática que lo agredía y lo trataba como basura cuando él simplemente quería ser amigable? Ya veo. Es bueno saberlo, el joven rey dijo. Mientras que el más joven miraba a sus compañeros de equipo, así como los de su generación y demás conocidos de Konoha. Tengo mucho que pensar, se dijo a sí mismo. Mientras que el Naruto adolescente quiso defender a la Sakura menor, pero después de un rato se rindió. El séptimo Hokage fue diferente, él ya estaba preparado para salvar a su compañera y amiga. La espada que estuvo antes de que el concepto de espada fuera establecido en el mundo como tal. Brillante y poderosa. Antigua y magnánima. Sin duda lo es, dijeron de manera inconsciente los 7 rubios que se miraron al mismo tiempo como si sus palabras hubieran sido innatas. 4 de ellos eran dueños de la espada, pero ¿qué pasaba con los otros 3? Esta era la primera vez que veían tal arma y no sabían por qué reaccionaron de esta manera. Los ojos del Sasuke más pequeño brillaban con esa espada, sin dudar alguna, tendría una oportunidad para matar a su hermano. Muchos tenían shinobis, tuvieron una fuerte atracción por el arma y discutieron lo que harían con tal armamento. Perros callejeros decidiendo de algo que no les pertenece. Maldijo Archer, que era consolado por el rubio a su lado. Estos monos sin pelo siguen igual, gruñó Kurama. No sé a qué te refieres, dijo Shukaku mientras mordisqueaba a un shinobi al azar de la sala. Te dije que dejes de comer porquerías, el gruñó Matatabi. Oblígame. Te convertiré en cristal por el próximo siglo, lunático. El gigantesco gato gruñó. La espada que solo él, el rey de los héroes, podía portar. Así como saber cómo rey de Bretaña era la destinada a portar a Excalibur. Él era el único portador de Ea. Su mayor y más poderoso tesoro, la espada que ella le concedió. ¿Quién es ella? Le preguntó el Naruto adolescente a su compañero. Al ver la figura de la mujer rubia que en la imagen le sonreía al niño rey y le hacía entrega del arma a Gilgamesh, mi madre, dijeron los 3 reyes de Uruk. Ya veo, contestó el más joven. Esa sonrisa indicó una tristeza profunda en el niño, ya que sabía que no tenía nada dejado por sus progenitores. Kushina, que vio esto, se entristeció, murió joven y no dejó nada de legado a su hijo. Después de todo, ¿qué madre pensaría que moriría el mismo día que dio a luz a su primogénito? No hubo legado.
La Uzumaki sabía que Konoha no le daría lo que se supone era de su hijo ya que este siempre estuvo en la ignorancia. Los Uzumakis que entendieron esto comenzaron a enfadarse mientras que su intención asesina comenzó a incrementarse. Rin, que tenía al bebé que estaba jugando con un mechón de cabello castaño, sintió un escalofrío bajar por su espalda. Por eso, estaba escrito que iría sobre tu camino. Rey de los conquistadores. Ve cómo se terminan los sueños desmedidos. Te voy a enseñar la realidad de este mundo. ¿En serio esa espada puede acabar con ese ejército? El séptimo Hokage preguntó a Caster. Solo B fue la respuesta. El séptimo Hokage asintió, pero dio una mirada analizando a los presentes en la sala de su mundo. Sabía muy bien las capacidades, un ejército no era gran cosa para aquellos capaces de borrar montañas. Y Naruto sabía que como tal un arma como una espada en su mundo había una que pudiese acabar con un ejército solo liberando energía. El Hokage miró esto sintiendo que la energía en la espada era muy similar en la cantidad y densidad a la Bijudama que usó cuando se enfrentó a Orochimaru en el pasado. Senpai no cree que esos 6 están hablando como si fueran viejos conocidos. Mash le dijo a Fujimaru que no supo qué responder. ¿Alguna vez viste a Gilgamesh soportar a alguien? Rin le preguntó a todos los que conocían algo del rey. Bueno, el niño es amable y no un bastardo, Heracles comentó. Concuerdo Q-Secundo. Fue un buen servant. Shinji abrió la boca. Antes o después de que te convirtiera en el reemplazo del Grial. Ilya y Sakura preguntaron al mismo tiempo. La singular espada compuesta de 3 bloques comenzó a girar la representación del origen. La representación del cielo, la tierra y el inframundo. Iskandar vio esto y rugió con su espada en lo alto. Ya viene. Gilgamesh respondió al rugido. Ahora, despierta Ea. Esta escena es digna de ti. Contemplad, Enuma Elish. Y allí está, no se lo pierdan, dijeron Caster y Chill Hill. Mientras que Gilgamesh Proto se limpió una lágrima, siendo que hacía mucho que no sabía de Ea, cuando su madre antes de darle el arma fue atacada por el titán blanco y Ea se perdió completamente. Sin lograr el paradero de esta ama. Al momento de bajar la espada, la energía de las revoluciones de los 3 discos se dispersó en una serie de ondas que atravesaron las arenas del mundo interno del rey conquistador. Las arenas se movieron y cortaron el desierto mismo. Eso es muy impresionante. El Naruto pequeño casi saltaba en su asiento por la muestra de poder. Así de asombroso soy, se jactó Archer. Sí, también así de estúpido eres, le contestó el pequeño rey. Pelearse contigo mismo siempre fue tan extraño. Caster habló. Los Naruto se encogieron de hombros. Sus entrenamientos básicamente eran luchas contra ellos mismos. Más que cortar el desierto, el arma lo destruyó. Las secuelas fue este destrozo. Así que notaste lo que hizo Ea. Muy impresionante, séptimo Hokage. He tenido mucha experiencia desplegando tanto poder, rey de los héroes. En Bucéfalo el fuerte bramido sonó y las riendas se ajustaron y el gran caballo de líder saltó. Waber miró esto con asombro y luego miró hacia abajo. Un abismo se abrió en medio del desierto. Oh, maldita sea, ¿qué diablos le pasa a ese servant?, se quejaron interiormente casi todos masters de las guerras del Grial. Tokiomi sonrió, él ya tenía en su posesión el santo Grial. Oh, cruel destino, se burlaron los 4 Gilgamesh del máster de la cuarta guerra. La montura avanzó, pero el rey macedonio miró al cielo. El azul cielo comenzó a ser negro, su mundo interno comenzó a ser despedazado. El rey de los conquistadores, al igual que su máster, solo pudo decirle un solo. ¿Qué? Incluso si sabía que el primer rey de la humanidad coleccionó los mayores tesoros de la tierra, esto era un poco ridículo. Su espada literalmente aplastó su mundo interno como si no fuera un obstáculo. Así que esta es la magnitud de su poder. Todos pensaron en la destrucción que se daba en imagen. Orochimaru miraba entre el libro, la pantalla y los rubios. Y antes de que hiciera algo el sujeto habló. Te aconsejo que no lo intentes, de lo contrario, morirás. Ahora sigue leyendo, Sanin. Pusieron en su lugar a la serpiente. Se burlaron algunos que tenían enemistad con el Sanin. Un mundo contra una espada, y el resultado final: la espada destrozó al mundo. Por más absurdo que suene, una espada cortó y destrozó un mundo. Los magus y shinobis dijeron ahora su avaricia estaba dirigida hacia la espada de la ruptura. La gran falla se abría cada vez más. Suaver miró al rey de oro y dijo con gran asombro y algo de miedo. Esa espada, ¿sería un noble fantasma capaz de destruir todo? Un noble fantasma con la capacidad de destrozar este pináculo del mundo oculto de la luna.
Los ojos de Waber se abrieron con horror. Miró hacia atrás y vio terror, en su mirada solo vio a los Servants caer en la gran falla. Decenas. Cientos. Miles. Decenas de miles y más cayeron. Estos eran Servants. No eran simples fantasmas del pasado, eran leyendas traídas por el deseo de su rey, y aún así todos estaban muriendo. Insignificante y sin ninguna opción para oponerse. Estas eran existencias únicas, los familiares más poderosos. Y aún así este ejército de Servants junto a este mundo impuesto fue destrozado por un solo Servant y su absurda espada. ¿Qué clase de poder tendría un solo Servant para poder hacer esto? ¿Qué tan injusto es el poder que tenía el primer rey de la humanidad? Tú mismo has respondido tu pregunta, niño, soy el origen por ende el más poderoso, Archer habló. Los Narutos no dijeron, ya acostumbrados a muestras de arrogancia de parte de sus conocidos. Viejo, creo que esos tipos están influenciando rápidamente a Naruto. Míralo, no dice nada a lo que el arrogante de en medio dijo. Jiraiya hablaba en señas con su sensei. Lo sé, Jiraiya, debemos de cubrir a Naruto-kun y no dejar que lo lleven por mal camino. Naruto es bastante calmado en esto, ¿no lo crees, Kusina? Minato le dijo a su mujer que acunaba al bebé Naruto. ¿Tú crees está así porque está tomando vino? Pero tiene el zorro en él, no le puede afectar mucho. Waber miró a su Servant, no había sonrisa, solo seriedad. Su leyenda que fue impuesta en este mundo fue rota, la montura se quedó estática. No aceptaría nada menos del Goldie. Iskandar dijo con una gran sonrisa. Parecía que incluso esta montura podía sentir el miedo, ya que sintió el leve temblor en la montura del rey macedonio. Gilgamesh solo bajó su espada, no movió ni un solo dedo más. Solo esto era suficiente. Vago perezoso, el pequeño rey atacó una vez más. No, esos son los Nara de allá atrás, dijeron los tres Uzumakis. Rubios problemáticos fue lo que se escuchó. Waber se volvió y dijo, Rider. Iskandar solo lo miró y dijo. Por cierto, tenía que preguntarte algo. Su escuálido máster solo asintió a lo dicho por su Servant. Iskandar con su grave voz dijo. Waber Velvet. ¿Quieres ser mi vasallo y servirme? Waber parpadeó y luego miró a su Servant. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Quieres seguir peleando con un tipo que hizo trizas tu cánica de realidad? Ese es el destino de todos los que se enfrentan en el campo de batalla, le contestó Iskander. ¿Y qué, si es que el rey de los héroes fue capaz de destruir mi noble fantasma, como rey nunca se arrodillaría o se rendiría? No agacharía la cabeza en contra de nadie, incluso si su adversario era mucho más fuerte que él no se sometería. Ese era su camino. Esa era su conquista. El más joven que miró al rey macedonio no rendirse incluso cuando su carta de triunfo. Una admiración que superó su antigua admiración por los Hokages o por los shinobis de alto rango en Konoha fue reemplazada. El adolescente en cambio asintió, comprendiendo el camino y determinación del rey de los conquistadores. El Hokage en cambio tuvo una opinión diferente, aunque era el más fuerte e incluso él tenía debilidades, no era arrogante y para su opinión el rey estaba dejando que su maestro, su vasallo, esté a su lado en su muerte. Era condenación absoluta si luchaba con su máster a su lado. El rubio estaba atado y lo sabía, si él caía Konoha caería, después de todo aquel que lo pueda derrotar o matar podría borrar a Konoha de manera sencilla. Tan sencilla que haría ver la acción de Nagato en pasado usando el Shinra Tensei como una mera cicatriz, mientras que la destrucción de Konoha, si él fuera derrotado, sería solo un cráter sin nada vivo. Caster, que miró al séptimo, solo negó, este rubio a su lado, más que compararse con un rey como lo era Iskander, era más semejante a Arturia. Cegado por su deber. No era malo, lo debía admitir. Pero la forma de emplearlo solo estaba atando al rey. Un rey no sirve a su pueblo, era al revés. El rey da órdenes y el pueblo las acata. El rey da el ejemplo y el pueblo obedece. Simple y sencillo, pero este rubio estaba perdido en sus ideales. Los ojos de Waber se abrieron, las lágrimas cayeron y dijo. No, al contrario, eres tú mi rey. Te serviré, daré todo por ti. ¿Quieres que me guíes? Que me enseñes tu sueño. Iskandar al escuchar tu respuesta y dijo con calma. Muy bien. Gracias, chico. Waber le sonrió a su Servant. Buena lealtad, dijo Alter, que miró a Mordred. ¿Por qué no eres como él? El tirano le reclamó a su hijo traidor, casi golpeándola en la cabeza a Mordred, que puso los ojos en blanco y miró hacia otra parte. Arthur, que miró esto, solo sonrió, aunque aún tenía cierto disgusto hacia Mordred, la que estaba presente en este lugar parecía ser diferente. No estaba cegado por su ambición de tomar el trono. Esta Mordred era diferente, más inocente y menos maliciosa a la versión de hijo varón de su realidad.
El rey tomó a su máster y lo dejó a un lado y le comentó. Hacer soñar, ese es mi deber como rey. Y observar el sueño de un rey, contarlo a las generaciones futuras, ese es tu deber de vasallo. Iskandar le sonrió a su máster y volvió a decir. Vive o a ver. Tienes que vivir hasta el final, sobrevivir y contarle a todos, cómo vivió tu rey. Contar la carrera loca de Iskandar. Las lágrimas fluyeron en los ojos del joven máster de la Cuarta Guerra. Iskandar asintió y habló con orgullo. Vamos al combate bucéfalo. Excelentes palabras, rey de los conquistadores, dijeron Vlad y Caster. Iskandar les asintió levemente mientras que la sonrisa en su rostro no hizo más agrandarse. El más joven lucía mucho más motivado ante las palabras del rey, no sería un vasallo como el máster del rey de los conquistadores, pero en el futuro su fuerza no sería menor a la de estos reyes. Solo tal vez él sería capaz de estar a su par sin dejar de ser el mismo. El más joven miró a los aucajes y a los cajes de las otras naciones, ya que cada uno tenía el típico sombrero que los denotaba con su cargo de alto mando. Cada uno tenía el porte de un líder, igual a los reyes de la otra dimensión. Después de todo, los cajes eran líderes de su pueblo, las guerras se libraron por sus mandatos. Realmente no había muchas diferencias entre ellos y los monarcas de otras dimensiones. El caballo relinchó y cabalgó hacia la batalla. Mientras esto pasaba, los pensamientos del rey conquistador fueron dichos. A los lejos se encuentra la gloria. Ahí se encuentra el desafío, ya que nadie puede alcanzarlo. Entonemos, mostremos la conquista. Para los vasallos que veían por nosotros. Los servants con orgullo caballerescos miraron y admiraron la postura inamovible y lo asombroso que sería el servir en la gloria de dicho rey. Luchar por honor. Si no fuera por mi voto a mi máster, rey de los conquistadores, no me hubiera molestado en prestar mi lanza a tu favor. Diarmuid le dijo al líder monarca, que le asintió. Kusina sonrió al ver la admiración de su hijo hacia este rey, mientras que Minato se sintió celoso y ligeramente insultado que su hijo admire a un rey de otra dimensión, siendo que para estándares tanto el rey de los conquistadores como él serían líderes temidos y respetados en su época respectiva. Boruto, al igual que la versión más joven de su padre, admiró levemente al rey de los conquistadores, pero para él la figura más alta en esta lucha era el rubio, que estaba en el mismo lugar que su padre. Y por primera vez en su corta y patética vida mimada, sintió que su padre era alguien realmente poderoso. Uaber se limpió las lágrimas y vio a su servant, a su amigo, a su rey avanzar a la batalla. No llores. Le exclamó Iskandar a su máster, tanto al ilusorio como al físico a su costado. Alza la mirada y ve el último tramo de mi conquista. Vive Uaber Velvet. A una batalla imposible, contra este rey sumerio que era ridículo, el solo pensar lo que había hecho no hace mucho. Cualquiera perdería la noción de victoria, si ve que el ataque de esa espada rompió una dimensión. Tobirama habló con calma. Aunque incluso si es el rey de los héroes no es invencible, Gudao dijo mientras le daba una mirada a Solomon. Mash, ya tengo 3000 cristales, los tiraré para obtener al rey de los héroes. Gudako le dijo a su compañera que la miró e intentó decir algo, pero vio cómo es que el gacha le dio puras llaves negras y otras cosas inútiles. Senpai, cálmate, le suplicó Mash a su máster barra amiga. Y Satán se ha desatado. El sujeto sonrió al observar al único máster capaz de desatar el terror incluso en las veas. Gilgamesh abrió los ojos, el brillo de las Gates of Babylon se iluminaban en esta parte del mundo. Sus ojos rojos como la sangre solo miraban con diversión el acercamiento del gran hombre junto a su montura. Sus espadas viajaron por el espacio estrecho del puente, acortando la distancia en un pequeño fragmento de tiempo. Al contacto de las espadas con la tierra, estas destrozaron el puente. Una espada chocó con la de la Iskandar, generando una explosión cuando este desvió el arma cargada de una rica y dorada energía mágica. Las espadas golpeaban con fuerza y poder, una y otra vez su cadencia era extrema, como si estas armas de leyendas solo sean desechos que el primer rey de la humanidad usaba para jugar con el rey de los conquistadores. Pero al final, incluso si es que Iskandar era poderoso, no tuvo oportunidad. Una espada perforó la pata de su fiel caballo, que cayó al suelo. El gran rey miró a su compañero, que en sus momentos finales asintió. Rider se levantó y corrió su fuerza digna de un rey verdadero. Él siguió su carrera bajo esta lluvia de armas. No pasó mucho tiempo para que una de las diversas espadas perforó su hombro, y aún así el rey siguió. Una lanza perforó su estómago, pero el rey siguió. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano. Su camino estaba en el tramo. El camino se acortó, a solo unos metros, no pasó mucho cuando lo estuvo. Su espada bajó.
Todos en el lugar estaban ansiosos, veían cómo fue el último enfrentamiento de estos dos reyes, sus nervios los ponían ansiosos por ver el desenlace de lo sucedería, aunque todos sabían el resultado final del choque de ideología y monarquías. Pero los ojos del rey pelirrojo se abrieron en sorpresa, al verse detenido. Cadenas lo retenían, estas brillantes cadenas que lo aprisionaban. Me pregunto si a Hashin-sama le gustará que sacrifique reyes a su nombre. Me parece que el gritar a cada rato de Dios, te he vuelto un completo idiota. Kakuzu le contestó. Buenas explosiones, adulto de Idara. ¿Qué son? Fue el pensamiento involu.